25 de enero de 2019. Hoy venimos a hacer una entrevista a una de las bandas más importantes de nuestra ciudad. Estamos hablando de Yudo. Vamos. Bueno, comencemos esta entrevista con Yudo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí andamos. Bueno, ¿os vais presentando? Venga, por allí. Hello, Empieza Gaby, que es el nuevo. Soy Gabriel, acabo de llegar. Me gusta el deporte. Me gustan los deportes. guitarrista. A la guitarra. Yo, Bruno, guitarrista. Yo, Alex, batería. También nuevo, Miguel bajo. Yo soy Juan. Y cantante. El que quedaba. No había otra, ¿no? Claro. Chicos, vamos a empezar por el nombre. Yudo, ¿cómo sale ese nombre? Y lo que mucha gente se pregunta, esas exclamaciones atrás. Bueno, eso venía así escrito. ¿eh? Sí. Porque la expresión es tal cual la encontramos. La expresión... Bueno, estábamos buscando nombres y después de poner un millón de nombres frikis, incluso se barajaba Yoda y cosas así, ¿no? Pero era mucho rango ya de maestros. Buscando, en un diccionario buscábamos exclamaciones de exabruptos y cosas así, y era canalla la palabra. Y la traducción literal salía así en inglés, you dog, como perraco, perro, ¿sabes? Perro, o sea, el rollo este que se dice aquí, ¿no? Serás perraco. ¿En qué año comenzaste? ¿Cómo empezó a formarse la banda? Este señor, que te cuente... Señor. Señor. Y ahora más que Ahora ya nunca. no, ahora es nunca. plebeyo ya. No, pero ¿cuándo empezamos? 2006, Bueno, eso, en 2006 empezasteis Iván y tú. A ver, nosotros, la banda integrada, el nombre se le puso en octubre de 2009. Eso fue lo que sacó el pistoletazo de salida, digamos. Ya, cumplimos aniversario este. Claro, este año hacemos 10 años de bautismo. Bueno, la salida fue Miguel e Iván, Iván que ya no está en la banda, reclutando gente que quisiera hacer temas propios y tal. Y bueno, todo tenía un aire noventero por nuestra adolescencia, bueno, el rollo con el grunge y toda esa movida de los 90, que escuchábamos muchísima música de todas las influencias de ese calidad, palo. música de calidad. Eso es verdad, música de calidad, menos Nirvana, todo. Había que meter la cuña. Me voy a poner de pie. Y nada, bueno, empezamos en plan cachondeo, pues bueno, igual que seguimos de cachondeo, claro. Empezamos igual que seguimos, lo que pasa es que, bueno, con el tiempo empezamos a tocar en plan un par de veces de coña y la gente nos animaba a que tocásemos más. Y así... luego a sacar disco y luego Uf, a sacar... eso ya mucho después. Pero sí, o sea, hasta 2011 no se tocó un concierto con entrada, es decir, en taquilla. Sí. De allí, como nombraron el disco, ¿cómo fue esa salida? ¿Cuánto costó llegar al primer disco? Un horror. Sí, a ver, el tema es... Bueno, ya veis, por ejemplo, os pongo bandas locales como Supernatural o gente que son bandazas y lo están dejando, y es decir, Sí. no es tanto el camino que sigues ni que el camino se te va dando, sino el objetivo. O sea, el decir yo quiero sacar un disco con temas propios, queremos, ¿no? Pues eso es lo que queremos todos. Entonces, si lo queremos todos, pues, o sea, es como realmente salen las cosas yendo todos a uno, ¿no? No nos planteamos el disco hasta que nos vimos preparados realmente para dar el salto al estudio. Nos imponía bastante. Sí, de hecho hubo estudio. cambios de formación, o sea, pues gente que realmente pues, no quería estar o no estaba, es decir, cuando ya te planteas meterte a un proyecto como un disco, pues tienes que realmente estar, o sea, te tiene que faltar el tiempo para trabajar. Es que no hay otra, o sea, no somos una banda profesional
porque no estamos metidos todavía en Todavía. esa liga. Todavía. Pues todavía, claro que sí. Es decir, esto es lo que... O sea, no podemos aspirar a ir a un festival grande y no creer que lo merecemos. Es decir, esto es lo que hay. Pero también hay que saber dónde tienes los pies y qué es lo que representa tu banda. Hasta que la mentalidad de todos está en ese punto de conexión, no hay manera de hacerlo. Y así fue. Es decir, de 2011 al 2014 se sacó el primero. Sí. Son 3 años, se cambió el batería, se incorporó Sane, que Sane pues, nos dejó hace 6 meses. 6 meses. Sí. Por motivos personales, no estaba al 100% el pobre hombre, intentamos por todos los medios que así fuera, pero él decidió que así fuese. Y bueno, al incorporar a Sane sí que dio un empuje él también tenía ese objetivo y tal, y así fue, se sacaron no solo uno, sino que se sacaron 2 discos. Ahí está, a eso iba, el intermedio entre los 2 discos. ¿Cuánto tiempo fue? 2 años. 2 años. 2 años. ¿El segundo ya fue un poco más fácil o también costó? ¿Fueron autoeditados? Claro, ¿no? son autoeditados. Entonces Ajá. ya no solo es más fácil, sino que realmente no tienes ninguna experiencia en estudio, ni en producción, ni en nada. Es decir, Claro. todo lo que hay ahí está hecho por nosotros y por los técnicos que intervinieron en el proceso de grabación, que era Pali, Quique y Javi, el de... No, bueno, es verdad, y Pedro Alves, de Game Studios, que es el que masterizó el primer disco. El segundo se mandó a Estados Unidos. Pero bueno, todo es bajo nuestra perspectiva, entonces es la referencia, o sea, lo que aprendemos. Fueron 2 años de aprendizaje entre el Sí, disco y el es segundo, no parar y- de aprender continuamente. o Y ahora sea, para el tercer disco, pues, como ya tenemos más experiencias, pues seguramente haya otros enfoques y otras... Bueno, y Más- con más- las incorporaciones también. También, pues, claro. Claro, eso es una cosa que iba a preguntar. Ahora van a sacar, están Sí, cocinando, sí. digamos, el tercer disco. ¿Qué diferencias vamos a poder ver con respecto al segundo? Sin adelantar, nada, no te voy a Coros. tirar. No podemos adelantar No, nada no, porque lo único que hay No hay nada que son o sea, Coros, esqueletos Ya. Claro. No, los coros que los va a hacer Miguel. Tiene una voz celestial, Bueno, ¿eh? la idea es no parar, o sea, no repetir lo que has hecho, sino avanzar y hacer algo diferente. O sea, lo que se quiere en el siguiente pues es hacer otro sonido, digamos, o sea, siendo lo que somos y lo que hacemos, pues buscar una vuelta más al sonido, que el disco quede más redondo, Temazos. bueno, temas que perduren. Sí, es verdad que es una cosa que en este disco nos hemos planteado, es decir, los temas que tú escuchas y que te explotan la cabeza, pues cada uno con sus gustos, pues que seamos capaces de transmitir ese tipo de estructuras, no estamos hablando, bueno, quizás sí de lo que sería el pop antiguamente, ¿no? Es decir, cuando tú escuchabas sea lo que sea del género que sea rock, sea heavy, sea lo que sea, tú escuchas un tema de lo más underground que te puedes imaginar y todos los que se te quedan grabados es por algo, es porque hay unas estructuras, es matemática la música, ¿no? Buscar un poco esas vueltas, esas melodías, no sé. Algo más grande. En un principio ya nos habías mencionado un poco las influencias que habían tenido la banda. ¿Cómo catalogáis? Por muchos sitios se escucha el stoner Claro. de U2. ¿Vosotros cómo os consideráis? Puede hablar alguien más, ¿eh? Sí. Yo Stoner no lo definiría solamente en eso. Aparte de, hay otras muchas más influencias. Que la gente caiga más fácilmente en el Stoner, pues sí, porque a lo mejor tenemos un sonido un poco más que lleva a eso, pero ahora la verdad cuando nos sentamos aquí a hacer temas nuevos, Bueno, los orígenes básicamente era el grunge, es decir, Ajá. eso lo que nos unió era el grunge, básicamente, rollo Seattle y todo, así empezó la banda. Luego, particularmente queríamos alejarnos, yo por lo menos, de este halo porque no me resultaba una fórmula, me cansaba. A mí es una música que me gusta escuchar, pero para hacerla me canso, es decir, no me encuentro del todo, necesito más energía y más, ¿sabes? Y el stoner sí que buscamos ese palo porque también nos gustaba a todos como influencia y tiene un montón, aparte de stoner es capaz de aglutinar
un montón de otros géneros como es el blues o la psicodelia o este tipo de... y eso nos da muchos más palos de los que tocar. O sea, Cuando estuvimos en el Rock Chilente hicimos una mini entrevista, fue prácticamente Sí, nuestro sí. debut, y nos dabas la novedad del pepinazo, como dijiste, de que ibas a incluir una nueva guitarra. sí, es que, bueno, eso... Ahí eso está. Exactamente. Ahí está, sí, o sea, bueno, el tema de la segunda guitarra sí que se valoró, incluso en el segundo disco, que se hizo solo con Bruno. El primero lleva 2 guitarras, pero las hizo Bruno. Nosotros originalmente éramos 2 guitarristas, Sí. con Iván. Se fue Iván y probamos a seguir con una sola guitarra, y la verdad es que No estuvo mal. no, porque ahí sí ¿Alguna queja? se ¿O qué? sintetizaron. No, ahí se sintetizaron un montón de ideas al tener que eliminar distintos criterios, porque las líneas de guitarra siempre son una cosa por la que discutir. Entonces, porque son líneas melódicas y bueno, eso hay que tener criterios muy unificados de yo quiero ir por aquí, yo quiero ir por aquí. Y siempre realmente nos había dado problemas al inicio de la banda, primero porque la banda estaba sin hacer y no sabíamos realmente al 100% por dónde tirar. Y después, pues, realmente con un guitarra estábamos súper cómodos. Claro, Es lo que hay, claro. ya habíamos hecho riffs y construcciones con el bajo más... cuando Miguel empezó a hablar y cosas así, que antes no hablaba Miguel. Miguel empezó a hablar hace pocos años. Cuando empezó a crearse que el bajo es fundamental para cualquier tipo de línea melódica, Eso es mentira. pues lo pusimos a la vez. Eso No, no. esto es totalmente cierto. De hecho, seguimos con ese trabajo ahí. Ahí está. Y nada, la historia con la segunda guitarra de esta vuelta es, bueno, un poco... No sé si puedo decir aquí Sí, hombre. la noticia de... Bueno, porque Bruno va a ser padre. Enhorabuena, Bruno. Hostia, enhorabuena. El primer dogger ahí. Sí, señor. Y dado que, bueno, que va a tener bastante ocupación, pues vamos a liberar un poco del tema de composición Claro. y tal, apoyándonos en Gaby, que es un puto fenómeno a la caída. No hagas como en el que hicimos la entrevista a Cuna de Odio, saludos Rubén, que en una canción empieza con un sonido agarrado de un bebé y nos contó como anécdota que había sido el hijo de él, que inclusive, lo están proyectando y decía, no, se puso a llorar, el día tuve con mi mujer, decía, Sí, o que sea, después, lo grabó y salió en el disco. Para hacer metal extremo no hay mejor voz que un bebé, o sea, eso es... pero era tremendo, digo. No, eso es heavy metal extremo. No, bueno, ya.
vamos a entrar un poquito en la historia particular de cada uno, de cómo entraron en la música si también hablan. Eso, No eso. te, porque nada. Porque, joder, aquí... Vamos para Mira, allá, empezamos por allá. ¿Cómo empezaste en esto de la música tú? La verdad es que empecé hace casi 10 años en el instituto. Ujú. Era la única forma en la que podía ligar, más o menos. Entonces me agarré a 6 cuerdas y ya no las solté Y hasta te ahora. funcionó, de verdad. No tanto como me gustaría, pero sí mejor de lo que me iba antes, la verdad. Y nada, pasé por varias bandas con otros chavales del instituto, hasta que estuve con Spoonful, una banda que estoy todavía ahora. Ujú. Pero estamos más o menos haciendo el primer disco, que está llevando mucho más de lo que pensaba. Ujú. Y pues nada, un día recibí un mensaje de ellos que me pedían unirme a su banda y me ofrecieron mucho dinero, muchísimas giras. Está Una- pedido, está encargado. Eso va a venir, o sea, eso va a venir. Sí, sí, Entonces no pude rechazarlo. claro. No, Pues no. te vamos a pillar para hacer entrevista también a tu banda, ¿eh? Tu historia. Mi historia, bueno, yo soy mayor que él, mucho mayor. El mío comenzó en el colegio. No, a ver, me inicié, sí, en clases estas en el colegio y luego poco a poco ya fui escuchando, pues eso, los grupazos que hay. De los 90. Y luego, bueno, coincidí con Miguel en un grupo, me llamó, dije, pues venga, ahí vamos. Hicimos un proyecto que, bueno, tuvo sus cosas, no tuvo muchas cosas buenas, pero sí al menos, pues, entablar otra Eso vez la amistad, que eso es del lo mejor grunge, de ves todo. que todo es ahí, Eso es lo mejor. cagapenas. No, fue un aprendizaje. Buen Putos aprendizaje. grunges de mierda. Y hablar otra vez del colegio, ¿te acuerdas? Ligar nada, eso seguro. No, con Y- esa música imposible. No. Y nada, como seguíamos en contacto, pues luego cuando empezaron Iván y él el proyecto, pues y me llamó, pues claro, esta vez como guitarrista, la vez anterior había sido guitarrista y el cantante, y yo dije, no, ya cantante, ya no, solo guitarrista, que dos cosas a la vez no me salen muy bien. Cantábamos en español. Sí. Qué asco, qué Cosas, asco. son unas letras muy raras. y ya está, no sé. Y ahora, así. Ya después No ya fue quiero un camino decirlo. en común. No digas el nombre de esa banda, que nadie lo busca. No. Ni se me ocurre. Está por ahí. Sí, No jodas. Por sí. desgracia, sí. Hostia, pero no vamos a decir. pero yo lo Pondré sé. error 404, ¿no? Que os meto un virus y lo buscáis. Pues tu historia. Yo empecé hace aproximadamente 10 años porque mi padre es guitarrista y teníamos un estudio en casa. Joder, tú empezaste hace 10 años, me cago en Dios, ¿qué pasa? Yo con 10 años. Teníamos un estudio en casa y teníamos una batería y cada vez que había que microfonearle y todo el rollo, a mí me molaba sentarme y golpearle y todo el rollo y ayudar a mi padre. Y fue él el que me metió en clases y luego pues me gustó y ahora doy clases también y todo el rollo y un día Suso me mandó un mensaje que buscaban batería y mandé solicitud y me aceptaron. Solicitud. O había la hostia de ellos. Ya. Sí, no, me consta que Tengo una sí, carpeta. me consta. Pues Y el primero que tropezó. yo empecé con 14 años con Paul, el cantante de Los trioceros. Trioceros. Teníamos una banda que se llamaba Avoid y una banda Los Big Est, sí, chaval, eso era... éramos los Pearl Jam, te digo. Y después de esa banda montamos otra con parte de esa gente que ya era más tirando hacia pop rock, más Radiohead que otra cosa. Que querían follar también. También. Sí. En definitiva, todos comienzan por esto. Grabamos un tema y ahí quedó. Y después pasamos al grupo de Bruno y... No era mi grupo. Bueno, Vamos, sí, digas sí que eso. era. Y ahora estamos aquí. Oh. Pues nada, pues yo empecé... A mí me empezó a meter el tema este musical, bueno, el marido de mi hermana mayor, que es el director de la Coda de Casablanca. Y desde muy pequeñitos ya, pues íbamos a solfeo con él y después, con los años, pues acabé incorporándome a la Casablanca. Y la verdad es que, por qué negarlo, o sea, me gustaba mucho cantar y tal, pero siempre me tiraba el tema de no haber tenido una banda, tal, y cuando me lo propuso Miguel, un día de trompas por ahí, en la casa de arriba fue, me parece. Estábamos ahí y se acercó y me dijo, ¿podías venir a Miguel antes hablaba así. Y yo le dije que sí, al principio me horrorizaba y ahora ya me horroriza menos. Un poco menos. Me horrorizaba a mí mismo, quiero Ya, decir. Y nada, y
y aprendiendo a cantar todos los días, porque esto para mí es novedad. Y bueno, pues salir del lírico y meterme en el rock. Y aquí estamos. Ahí están todos. Chicos, ¿cómo veis el panorama actual musical de Vigo, de la ciudad? A nivel... Te lo voy a resumir. Lo voy a separar en dos partes. Primero, el tema musical en sí de las bandas y todo lo que rodea a esta parte, digamos, del panorama. Sí, a ver, el underground, que es, es lo que se llamaría antes, es decir, lo que está fuera del mainstream y que es así. Es decir, aquí en Vigo hay una actividad súper prolífica de bandas y proyectos muy buenos, de lo mejor que hay en este maldito país. Pero es una paradoja que sean ignorados por sus propios ciudadanos, digamos, y no solo ignorado por sus propios ciudadanos, sino por, no todos, evidentemente, estáis gente como vosotros, que estáis chalados, y también habría que haceros una entrevista, a ver qué os pasa. Sí, No, en serio, es decir, si no tiramos de esto no tenemos nada, o sea, realmente la gente hoy se mueve, la música se ha convertido en un centro comercial, es decir, festival de este, nosotros aspiramos a ir a festivales, que conste, es decir, es una plataforma en la que tendríamos que entrar. Tampoco sabemos cuál es exactamente la fórmula, pero lo que sí vemos es que muchas veces se acaba perdiendo el culo por estar ahí y se hacen cosas feas, y es decir, está tan maltratado la escena, no hay escena de hecho, o sea, la escena es un nombre que se da a una cosa que no existe. Está tan maltratada que realmente acaba desarrollando pues personalidades perniciosas, ¿no? Para unas para otras, las bandas no hacen piña, no nos cuidamos nada, es decir, esto lo que vemos es un panorama bastante malo, o sea, esto es lo que hay. Y que para llenar salas es, o sea, de lo que antes, recuerdo cuando yo era de la edad de Alex, por ejemplo, y tú ibas a la Iguana a ver por decir, un local, ibas a ver un bolo cualquiera, es decir, no sabías quién realmente lo que hacían, porque no había redes, no había manera de llegar a esa música, entonces ibas, solo por curiosidad, y pagabas la entrada. Y hoy la gente no va a las salas a... Es que esa es la otra pata de la que te iba a hablar, la gente. Sí, claro, esto es así, es un negocio. Claro, esto es un negocio, esto no podemos, esto es cultura, porque nosotros las bandas hacemos temas para decir cosas, se genera una dinámica de unos a otros que siempre enriquece, además, está guay. La competición... Las propias salas. Las propias salas. Claro, por eso digo que es una pata, no, son muchas patas, es decir, es el hostelero, es el... Claro, este es el tema, y es la persona que está en el público. El público es lo que es decir, el público es el mismo, que, o sea, el mundo está como está por esta mentalidad de gente, es decir, la gente que devora lo fácil, lo que está preparado, está digerido. De hecho, nunca hubo tanta música regurgitada como ahora y lo sabéis. Es decir, una banda de tributo mete 3 veces más gente que una banda que tenga un proyecto propio, y entonces dirá el argumento de siempre, pues haced temas para es decir, como hacía CDC o como hacía... Mira, pero yo hago mis temas y llevan el proceso que tenga. A lo mejor yo no soy un genio, evidentemente no, pero es mi música y no estoy tocando la música de otra persona para llenar una sala. Es decir, esto es lo que hay. Claro. ¿Y el recambio generacional del público? ¿Cómo lo ves? Complicado. Yo es que eso lo desconozco. Es decir, yo aquí se me abre... Llegado a este punto sí que lo veo y aquí me veo reflejado en mi abuelo. Cuando yo le ponía rock a mi abuelo y me decía... ¡Hizo todo ruido! ¿Sabes? En plan... Claro. Sí. Pues yo la música que hay ahora, el trap y esto... O sea, a mí se me escapa... Sí. Se me escapa no solo el contenido musical, que no caso con él. A mí me gusta el rap y me gusta un montón de derivados del movimiento hip hop y todo esto. Pero el trap a mí se me escapa muchísimo. Es decir, lo siento, pero las secuencias ya musicales no las veo... No le veo ese rollo que dicen que esta es transgresor. No, transgresor no. Yo lo que veo es una cosa bastante manida ya. O sea, El futuro de la banda. Tenemos, como habíamos dicho, el disco. ¿Por dónde pensáis ir? ¿Pensáis cambiar Por algo? toda Europa. Y más allá. Cambiar, sí, hombre, no es cambiar, es decir, vas incorporando cosas que no hacías y probablemente cosas que no vas a hacer también. Con una segunda guitarra se nos van a abrir Pero muchas... con una que la idea es esa, es decir,
hacer composiciones que no hacíamos hasta ahora con una sola guitarra. Porque nuestra idea siempre fue alimentar, o sea, sacar el estudio del directo. Y después al revés, es decir, de lo que tú hagas en directo lo vas a llevar a estudio. Y después del estudio, si le metes ciertas incorporaciones, digamos, en elementos de arreglos. lo que sería eso, arreglos, Tienen básicamente. que ser en directo, también tienen que Arreglos ser igual. y otras estructuras que no podíamos soportar con una sola guitarra, quizá luego en directo. Es decir, luego a partir del tercer disco pues hará otro directo diferente. Es que esa es la idea. Siempre, mi opinión, yo por ejemplo hay una cosa que nunca lo haremos bajo mi punto de vista, que es meter secuencias pinchadas, ni samples, ni rollos de... No, yo es una cosa que no la veo. Es decir, yo lo que salga de las manos y de la, ¿sabes? Y de las extremidades aquí de esta gente. ¿Podemos pinchar algún tipo de ruidito? Me puedo pinchar yo. Yo Cuando traiga la grabación de un cuando bebé. esté diabético me pincho. Liberar esa vuelta. Claro que sí, turno para Albert Rivera y Pablo Casado. Claro que sí, el trifacho. Ya tenéis vuestro fachaleco comprado. Preparaos para lo que se viene el 28 de abril. ¡Vamos! ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Nos vamos! ¿Qué tenéis ya contratado para tocar? Bueno, pues... bueno, esto lo va a marcar un poco el tema del disco nuevo también y después aquí el nacimiento de la enana, claro, que se viene ahí. Entonces vamos a cerrar hasta mayo y después a partir del verano ya seguramente. Y lo que pueda caer, a lo mejor algún festival o algo, ya no estamos atentos. ¿Alguna fecha en particular que quieras? Sí, pues mira, tenemos el 23 de febrero, sábado, para celebrar ahí el intento de golpe de Estado. Nos vamos a estrenar el año en la Sala Mardi Gras, en Coruña, junto con Dagla, que es una bandaza de stoner muy guapa, sí, es stoner metal, estuvieron en Transilvania y atrás.
Y después tenemos en marzo Salasón, el 16. Tenemos el 6 de abril en Transilvania con una banda de fuera que son Gate 2 que vienen de Madrid a presentar disco. Y después tenemos en septiembre en Recolleita, en Lugo, el ciclo este que hacen en el Clavicémbalo, junto con Caltesone, que es una banda de prog que está de puta madre, me encanta esa banda. Y vamos allí a Lugo, que hace ya un par de años que no vamos. Y nada, de momento, pues eso, y preparar el 10º aniversario, que haremos algo especial. Habrá que hacer algo. ¿Para cuándo es eso, más o menos? La idea es hacerlo en octubre. Octubre. A ver si nos sale fecha igual y hacer algo así tocho. Pues muy bien. Claro. Chicos, la última sesión de la entrevista que es la que te está llamando la atención. Anécdotas, varias. ¿Del grupo o personales en la música? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién tiene alguna? Bueno, la anécdota está la del festival este de Moaña. Sí, sí. Fuimos bueno, nos invitaron a un festival en Moaña que yo no recuerdo, que era Carnavales, sí. Carnavales, sí. Que era, bueno, parte de la gente, incluso integrante, bueno, eran míticos de estos de Moaña. Y hubo alguna historia en el orden, nosotros íbamos disfrazados de personajes del rock todos. Cada uno yo iba de Ozzy Osbourne, Zape iba de John Entwistle con el traje de esqueleto Bruno iba de Kurt Cobain con un tiro a la cabeza. Estaba guay. Y la movida es que estuvimos papándonos. Claro, yo tenía que entrar a las 6 a trabajar. Fíjate, entraba a las 6 a trabajar y fuimos a tocar. Nos pasamos allí desde las 10 de la noche, o antes igual, a las 8 de la tarde igual, pues hasta las 5 de la mañana para que nos digan... Subimos al escenario. Sí, pues estábamos. Sí, no, que no vais ahora, que ahora va a su puta madre. Y yo, ¿cómo? Pero si la orden que nos habéis pasado. Y dice, pues ahí os quedáis porque yo me tengo que ir a trabajar. ¡Hombre! Y la moraleja es que no íbamos a tocar. No, es que aunque quisiéramos no tocábamos porque no porque dentro del programa. No, porque o sea, estábamos fuera, sí, bueno, estábamos ahí, pero nos habían metido de último, es decir, para que veas que al final los festivales de colegas, ¿sabes? Ya sabes cómo va esto. Y nada. ¿Alguna otra que se os ocurra? Yo os cuento una anécdota, que creo que no se la conté a ellos. Uy, esto es primicia, ¿eh? Yo no recuerdo en qué año fue, más o menos, creo que 2013, 2014. Estaba yo fui con unos amigos al bonus track, no sé por qué, pero sí que tocaban judo. Y llegué allí y nos moló mucho el rollo y hasta el punto en el que llegó lo de tocamos otra. Y uno de mis amigos les dijo, no, así como de broma, porque es así muy suyo. Y Juan le dijo, jaja, te partimos ahora las piernas. y no se las puede partir. Pues mira, ese día, sí, es el que creo yo, estaba con gripe ese día. Estaba con una gripe que flipaba, ¿no? Y estaba atiborrado para poder cantar. Sí, no era la primera vez. Pero sí creo que era con Neverside ese día. No, puede ser, no lo recuerdo. Yo solo sé creo que sí. Después de eso soy fan absoluto. Pero no conserva las piernas, tu colega. Sí, algo falló. Al menos camina. Fue el frenador. No volví a hacer eso. No lo voy a hacer nunca más. Recordad, niños, tomad solo frenador. ¿Alguna más, chicos? ¿No recordáis ninguna? Yo me revolté tocando. Recuerdo que eran las 4 de la mañana y nos empezaron a caer botellas de agua, botellas de cristal al escenario. La gente estaba muy mamada. Qué gilbilis, joder, claro. Sí, señor. Sí, era bastante... Eso pasa por no poner una verja delante del... Claro, ahí está. Qué bueno, puede intrayable la cosa. Y nada, por lo demás son unos osainas estos, o sea, ¿no? A ver, yo Mira. solo tengo que decir que las anécdotas, todas las que tengo en mi vida, no solo en la música, debido a mis despistes. Soy muy despistado. Pero lo malo es que luego no me acuerdo de ellas. No puedo contar, no, que no me las sé. No me acuerdo. Ya ves. No, realmente como banda no hay anécdotas o sea, muy rimbombantes, más que berrinches, o sea, más que putadas. ¿Sabes el tema de ACDC, el de It's a Long Way to the Top? Pues todo eso que cuenta de... Nos han estafado, esas son las anécdotas que te da la música, realmente son estas. Es decir, lo que puedes contar son cosas, desgraciadamente, bastante malas. Y dices, ¿qué puta mierda? Lo que pasa es que te sigue tirando. Claro, el rock and roll te sigue tirando. Claro, es lo que hay. Pues chicos, muchísimas gracias por habernos recibido. Estaremos atentos a la edición de ese disco, al aniversario y a todo lo que hagáis. Por costumbre. Bueno, pues muchas muchísimas gracias. Fue Yudoc para Rico Rock Crew. Hasta luego.
Me saluda el otro. Qué educado. Sí, Muchísimas gracias. a vosotros. Muchísimas joder. gracias. Es un cámara de Gracias, puta Neno. madre, más encima que te saluda.